La leyenda de Atlantis, un eco persistente de una civilización perdida bajo las olas. ¿Fue solo un mito, o una verdad enterrada en las profundidades del tiempo y el mar? Platón nos legó la primera descripción, una isla más allá de las columnas de Hércules. Una civilización de esplendor inaudito, con tecnología y sabiduría que superaban su era. Pero de repente, en una noche fatídica, Atlantis desapareció sin dejar rastro aparente. ¿Qué fuerza cataclísmica pudo aniquilar tal grandeza en un solo día y noche? Algunos culpan a tsunamis gigantescos, terremotos o erupciones volcánicas feroces. ¿Un impacto cósmico, una roca del espacio que selló su destino trágico? Otros sugieren un cambio climático lento, el ascenso implacable de los océanos. Platón advirtió sobre la corrupción moral, la codicia que devoró su virtud original. La arrogancia pudo ser su verdadero enemigo, el exceso de confianza en su inmenso poder. ¿Dependencia excesiva de una tecnología que, al fallar, los dejó completamente vulnerables? Quizás explotaron su entorno, agotando los recursos vitales de su próspera isla. El último secreto de Atlantis, no una causa única, sino una combinación mortal de factores. Una tormenta perfecta de desastres naturales y decadencia social los condenó. Su caída es una advertencia, un eco sombrío que resuena hasta nuestros días. El cambio climático amenaza nuestras costas, tal como quizás amenazó a Atlantis. La codicia y la desigualdad persisten, minando la base de nuestras sociedades actuales. ¿Somos demasiado dependientes de una tecnología frágil, vulnerable a fallos masivos? La explotación de nuestro planeta continúa, ignorando las señales de agotamiento. ¿Estamos repitiendo los mismos errores que llevaron a su cataclismo final? La historia de Atlantis, si es real, nos ofrece lecciones cruciales para el futuro. El destino de nuestra civilización no está escrito, podemos elegir otro camino. Mientras tanto, el misterio de Atlantis sigue intrigando, desafiando nuestra comprensión. Su desaparición es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la grandeza humana. ¿Seremos otra Atlantis, o aprenderemos a construir un futuro sostenible y justo? El último secreto de Atlantis es el nuestro, ¿realmente estamos escuchando las advertencias? Pero el verdadero cataclismo no vino de fuera, sino de un secreto oscuro que residía en su interior. Habían dominado energías cósmicas, la esencia misma de la vida, para moldear su mundo perfecto. Pero este inmenso poder era un arma de doble filo, una fuerza que no comprendían del todo. La destrucción no fue repentina. Fue un proceso insidioso, una decadencia lenta y silenciosa. El último secreto era su dependencia de una fuente de energía inestable, extraída del corazón del planeta. Su arrogancia los llevó a creer que podían controlar lo incontrolable, jugar con las fuerzas primordiales. Las señales de advertencia fueron ignoradas, terremotos menores, fluctuaciones energéticas, desequilibrios ecológicos. La sociedad se dividió, la élite ignorando las advertencias, aferrada a su poder y sus experimentos. El consumo desenfrenado de recursos y energía drenó su mundo, creando un vacío insostenible. El punto de no retorno llegó cuando su principal fuente de energía, el corazón de la Atlántida, colapsó. La reacción en cadena fue imparable. Sus propias creaciones se volvieron contra ellos. El gran diluvio no fue solo agua, fue la tierra misma desgarrándose por la inestabilidad interna. Sus majestuosas ciudades fueron devoradas, no por la ira de Poseidón, sino por su propia ingeniería fallida. Algunos lograron escapar, llevando consigo los fragmentos de conocimiento y una advertencia terrible. Esos supervivientes sembraron semillas de verdad en mitos y leyendas de civilizaciones posteriores. Pistas ocultas en textos antiguos y mapas olvidados narran la verdadera caída. Artefactos anómalos, desafiando la cronología, sugieren una tecnología que se autodestruyó. Hoy, investigadores modernos unen estos fragmentos, revelando un patrón escalofriante.
La Atlántida es un espejo de nuestra propia civilización, un eco distante pero alarmante. Nuestra sed de progreso ilimitado y el control sobre la naturaleza no son diferentes. La arrogancia de la élite, la división social, la explotación de recursos. ¿Acaso no lo vemos? Estamos en una encrucijada similar. Nuestro destino no está escrito, sino en nuestras manos. El último secreto de la Atlántida es una lección severa: el poder sin sabiduría es autodestrucción. Su legado no es solo de ruinas, sino de una advertencia vital para la humanidad moderna. El futuro no está predeterminado. Podemos elegir un camino diferente, si decidimos escuchar. El verdadero poder reside en la armonía, no en el dominio absoluto. Es la elección que debemos hacer. La Atlántida fue una víctima de su propio éxito. ¿Seremos nosotros los siguientes? La fuente de su prosperidad, el gran cristal, comenzó a cobrar un precio inesperado. Pequeños temblores, fallas en la red energética, eran advertencias ignoradas por la élite. Algunos sabios vieron la verdad: su tecnología estaba desequilibrando el mundo natural. La arrogancia prevaleció. Creían poder controlar cualquier fuerza, corregir cualquier error. El clima se volvió errático. Los cielos, antes azules, a menudo se encapotaban con tormentas inusuales. La sed de energía y recursos agotaba el planeta, dejando cicatrices invisibles y profundas. La sociedad se distrajo con placeres sintéticos, perdiendo conexión con su realidad. El verdadero secreto no era un invasor, sino una autodestrucción silenciosa, amplificada por su poder. El tiempo se agotaba. El equilibrio que habían forjado estaba a punto de romperse irrevocablemente. Los océanos sirvieron. Volcanes submarinos despertaron con furia, presagiando el fin. Ingenieros atlantes lucharon desesperadamente, intentando contener la energía desbocada. El gran cristal resonaba con el corazón del planeta, desestabilizando su propia cuna. La élite, antes confiada, ahora discutía planes de evacuación imposibles. Los profetas de la fatalidad fueron finalmente escuchados, pero ya era demasiado tarde. El mar, su protector, se convirtió en su verdugo, alzándose en olas colosales. Las bases de su gloriosa ciudad cedieron, engullidas por la presión y el caos. El gran cristal alcanzó su punto crítico, liberando una fuerza que rasgó la realidad. En sus últimos momentos, Atlántida comprendió que su caída fue obra de sus propias manos. La explosión fue cósmica. Un destello de luz borró milenios de civilización. La geografía del planeta se reescribió en un instante. Mares se tragaron continentes. Pocos sobrevivieron, llevando consigo el trauma y el conocimiento de su fatal error. Estos últimos guardianes buscaron transmitir la advertencia a las futuras generaciones. Así nacieron las leyendas, ecos distorsionados de una verdad catastrófica. Hoy, enfrentamos dilemas similares con nuestra energía, nuestro medio ambiente y nuestra ambición. ¿Nuestra propia tecnología avanza sin límites? ¿Estamos ciegos a sus consecuencias? La división social, la desigualdad, el desprecio por la naturaleza, espejos de su pasado. Atlántida no fue destruida por dioses, sino por sí misma. Su historia es una advertencia. Pero las voces de la precaución fueron silenciadas, ahogadas por la marea de la ambición desmedida. El liderazgo se dividió. Algunos clamaban por mesura, otros por una expansión aún mayor. Su fuente de energía, una maravilla de ingeniería, se convirtió en una espada de doble filo. La sobreexplotación de los cristales energéticos desestabilizó los cimientos de su mundo. Los datos eran claros, estaban empujando los límites del planeta más allá de su capacidad. La élite, cegada por el poder y el lujo, ignoró los crecientes signos de inestabilidad. El delicado equilibrio ecológico de Atlantis se desmoronaba bajo sus pies.
El corazón energético de Atlantis, el oricalco, empezó a fallar catastróficamente. Las fallas geológicas, activadas por la extracción excesiva, se volvieron incontrolables. Un fallo crítico en la red energética global desencadenó una reacción en cadena. Lo que comenzó como una advertencia se convirtió en una implacable sentencia. Ciudades enteras se desmoronaron, sus maravillas arquitectónicas devoradas por la tierra. El océano, su antiguo aliado, se volvió su enemigo, engullendo lo que quedaba. El pánico fue total. Pocos pudieron escapar del cataclismo. Atlantis no fue solo destruida, fue borrada, engullida por las profundidades. En un solo día y una noche, la civilización más avanzada del mundo desapareció. El último secreto de Atlantis, su propia grandeza y arrogancia fueron su perdición. La verdadera amenaza no fue un dios enojado, sino la desatención a las leyes naturales. Su dependencia tecnológica, sin ética ni precaución, los condenó. Hoy, observamos nuestro propio mundo, con ecos inquietantes de la Atlántida. La misma ambición, la misma ceguera ante las advertencias resuenan en nuestra era. ¿Estamos repitiendo los errores de una civilización perdida, impulsados por la misma sed de poder? Nuestros científicos advierten, pero ¿estamos escuchando, o estamos silenciándolos como ellos hicieron? El legado de Atlantis es una advertencia para toda la humanidad, más allá de la leyenda. Nos recuerda que el progreso sin sabiduría es una senda hacia la aniquilación. ¿Qué mundo estamos construyendo para las generaciones futuras? La destrucción no siempre viene de fuera, a menudo, nace de nuestras propias elecciones. La Tierra es nuestro Atlantis. ¿Aprenderemos la lección antes de que sea demasiado tarde? El último secreto de Atlantis no es solo su destrucción, sino la posibilidad de nuestra propia redención.